La respuesta. ¿Se acuerdan que vimos? Sí. La primera parte fue la responsabilidad, ahora la oportunidad y ahora viene la respuesta. Y vamos a tomar el ejemplo simplemente de Jonás, que ya lo habíamos hablado un poco. Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿Y cuál es el tema que vemos ahí con Jonás? Tenía que ir a Nínive. Que tenía que ir a Nínive. Jonás 4:11. Si alguien lo busca y me lo lee. Dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Ajá. ¿Sí, eso? ¿Sí? Bien. ¿Quién dice eso? Dios, ¿cierto? ¿Y cómo dice? Dice, ¿no tendré yo misericordia de esta ciudad? Porque ellos, ¿qué es lo que no sabían? Había una palabra que no les pasaba a ellos. Había eso, esa es la palabra clave. La palabra era discernir. No sabían discernir entre la mano derecha ni la mano izquierda, entre lo bueno ni lo malo. Entonces no había discernimiento. ¿Qué pasa con los pueblos no alcanzados? Con las tribus. Hay desconocimiento. Hay un desconocimiento. Netamente hay un desconocimiento. No saben lo que es bueno ni lo que es malo. No. Entonces dice Dios, ¿no tendré yo misericordia de esta gente que no saben discernir? Vamos a hacer un poco de... Y esta parte va a ser la parte linda de lo que estamos aprendiendo, porque hay una parte interesante en lo que significa escudriñar la palabra. Ustedes saben que leemos la Biblia, pero ¿cómo le damos la interpretación a la palabra? Revelación. ¿Cómo? Revelación. Una revelación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Solamente revelación? Escudriñándola. El contexto. El contexto. Profundizando. Muy bien. Viendo la parte histórica. ¿Ya? ¿Qué sería eso? Hay una palabra que se llama exégesis, que es el estudio, ¿cierto?, donde yo comparo, veo el texto y veo su contexto. Y al ver su contexto, ¿cierto?, yo puedo sacar aplicación para después aplicarlo. Que eso vendría siendo la hermenéutica. ¿Ya? Pero eso no son palabras que no vamos a estudiar, sino que simplemente lo que yo quiero que podamos ver es esta actividad, que es el texto bíblico, ¿ya? Que vamos a tomar el texto bíblico. ¿Para qué? Para verlo para ahora. ¿Cómo nosotros podemos interpretarlo para nuestra vida hoy día? ¿Cómo lo podemos interpretar para la iglesia? ¿Cómo lo podemos interpretar para compartirlo con otros? Porque si ustedes se dan cuenta, leímos el pasaje ahí 4:11. Y lo que Dios dice de Nínive es lo mismo que está pasando hoy día con el mundo. Es lo mismo. Lo que pasa con Jonás es lo mismo. Es lo mismo que está pasando con la iglesia. Son los dos puntos muy que podríamos ponerlos como contraste. Lo que pasa en el mundo es lo que pasa en el Nínive, o lo que pasa en Nínive, mejor dicho, lo que está pasando en el mundo. Ahí está mejor la palabra. Y lo que pasa con Jonás es lo que está pasando con la iglesia el día de hoy. Entonces vamos a ver el texto bíblico, cómo yo leo el texto bíblico, porque una cosa importante que tiene que manejar un misionero es manejar bien los conceptos bíblicos, porque puede ir a compartir un mensaje y no tenerlo tan claro, y al no tenerlo claro, ¿qué puedo hacer? Destrozar la palabra. Sí. Ahí se usa una palabra que llama exégesis, se llama exégesis, que es destruir la Biblia, es darle una interpretación personal y no una interpretación divina de parte del Señor, y darle el contexto o contextualizarla
para nuestra época, porque la Biblia habla en todo tiempo, así lo dice en Hebreo 1. ¿Qué dice en Hebreo 1? Habiendo hablado Dios muchas veces, Y de en muchas otro maneras. tiempo, por los padres, por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por Dios. Muy bien, ¿cierto? Ha hablado de diferentes maneras y ahora nos ha hablado a través del Hijo, ¿cierto? Y dice que la palabra también en otro pasaje, la palabra dice que es útil. ¿Para qué cosa es útil la palabra? Para Corregir, corregir, para instruir. enseñar. La palabra, entonces, es un manual. es manual y por eso estamos en eso tomándolo como este manual. Pero qué importante es saber, tener el contexto bíblico, ver, ¿cierto?, cómo lo podemos aplicar y no saltarnos esta parte que es la parte de la pregunta. ¿Cómo la aplicamos? La aplicación de la palabra. Porque la Biblia, y otra cosa que me enseñaron, que eso lo voy a decir gráfica, la Biblia es un libro. Cuando yo la tomo, la leo y la aplico a mi vida, pasa a ser la palabra de Dios. Amén. Por eso que tenerla abierta en el Salmo 91, o, ¿cierto?, o tenerla como una cábala, o como muchos cristianos evangélicos, la tienen para los domingos solamente, y la tienen en algún lugar del rincón, escondida. Entonces se nota el tiro cuando la usan y no, hay que sacarle el polvo y la llevan así más limpiecita, o algunas están tan impecables, ¿cierto? No tienen ninguna manera porque están tan cuidaditas. No, es la Biblia. No, tengo que... es la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios es la que nosotros tenemos que aplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No, lo que vamos a hacer es, ¿cómo vemos la palabra del Señor? Para que aprendamos un poco cómo yo tengo que interpretar la palabra del Señor, y vamos a tomar a través de Jonás. ¿Para qué? Para ver cómo es la respuesta. ¿Ya? Porque la respuesta tiene que estar basada en la palabra. La respuesta de cada uno de nosotros tiene que estar basada en la palabra. El hermano hizo en su predicación, fue como el llamado de Dios a través de la palabra, cómo se identificó con Jacob y cómo Dios le muestra, mira, va a tener que ser herido, ¿cierto? Como Dios a través de la palabra, ¿no? Y bueno, Dios se va a manifestar de frente, pero siempre tenemos que pasarlo por la palabra, y eso es importante. ¿No? Dice el apóstol Pablo y en Gálatas dice que si aún un ángel le dijera otra palabra que no fuera la que está escrita aquí, o yo mismo dice, no la creáis. Porque la palabra tiene que ponerse firme. Entonces, leer un capítulo de Jonás. Parte 2. Anotar preguntas que levanten en el pasaje acerca de las misiones. ¿Ya? O sea, ¿qué me habla el capítulo de misiones? ¿Qué les habla acerca de las misiones? Y en tercer punto, ¿cierto? Sus preguntas deben conectar, el contenido del texto a la práctica de las misiones de hoy en día para nuestro contexto. Entonces, vamos a tomar el pasaje, lo vamos a leer. ¿Qué me está diciendo hoy? ¿Qué está diciendo esta palabra que tiene relación con las misiones para el día de hoy? Y así después pueden salir a predicar. No. Entonces esa va a ser la tarea que van a hacer. Y esto no también mientras responden la pregunta, yo lo acá. Lo primero. Voy a hacer un método. Y las preguntas, es que esto es lo importante del tema. ¿Qué tipo de preguntas nos podemos hacer? ¿Qué dice el texto? Y las preguntas típicas que se utilizan en administración, en planificación, en diversas cosas, ¿quién lo dice? ¿Quién? ¿El cómo?
el qué, el cuándo, el cómo, el dónde, ¿Por qué? ¿cierto? ¿Y qué? ¿Quién? ¿Y qué? Y la pregunta que está ahí abajo, la clave, ¿cómo, cierto? ¿Cómo la aplicamos? Ya, y el ejemplo que puedo darles del capítulo 1, por ejemplo, tengo acá lo siguiente, capítulo 1, dice, Segunda de Reyes 14:25. Jonás fue un profeta en Israel que estaba bajo el rey Jeroboam II. La Biblia nos cuenta que Jeroboam II fue uno de la lista larga de los reyes malos de Israel, pero este rey hizo las fronteras de Israel más amplias y también él era conocido por traer la prosperidad a Israel. Jonás fue referido como su siervo. La pregunta es, ¿estamos contentos y cómodos con nuestra vida? ¿Estamos listos para aceptar una tarea nueva de Dios? Porque Jonás estaba cómodo donde él estaba. Se decía que era un siervo del rey. Él estaba cómodo. Entonces la pregunta es, al contextualizarlo al día de hoy, porque si le preguntamos a él, si nos ponemos a preguntar, ¿estabas cómodo donde tú estabas? Jonás va a decir, sí, porque estaba tranquilo y estaba cómodo. Dios lo manda a otro lugar. Y él estaba cumpliendo una función para el rey, tranquilamente. Pero dice que ahora la pregunta es, ¿estás cómodo, estás contento y cómodo con nuestras vidas? ¿Estamos listos para aceptar una tarea nueva de Dios? Y ahí lo contextualizamos. Contextualizamos el tema de cómo él estaba viviendo. Esto está en el capítulo 1, para que lo puedan escribirlo. Pero un poco la idea es contextualizar el pasaje. ¿Para qué? Para poder aplicarlo. ¿Ya? Para poder aplicarlo hoy. ¿Ya? Esa es la idea de entender el pasaje. Entonces, importantísimo lo que les puse acá, hacer tipo de preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué? Dice que son ¿cómo aplicar hoy? Etcétera, etcétera, ¿cierto? Hacernos las preguntas con respecto al pasaje. ¿Ya? Y esas después transformarlas en preguntas para hoy, como les leí yo ahí. Ya como yo leí la pregunta. ¿Estamos contentos y cómodos con nuestras vidas? Está hablándonos a nosotros hoy. Y dice, ¿estamos listos para aceptar una tarea nueva de Dios? También está haciendo la pregunta para el hoy, para nosotros. ¿Ya? Entonces esa es más o menos la tarea y podemos compartirla, porque ahí pueden sacar estos mensajes para predicar a la iglesia con respecto a la motivación de las misiones. Libro del profeta Jonás. Jonás, capítulo 1. Jonás huye de Jehová. Verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios.
quizá él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Omnipotente, todopoderosa Ishtar de Nínive, sublime diosa, entramos a tu sagrada casa con oraciones y ofrendas. Te damos gracias y te honramos, oh gloriosa y terrible Ishtar, por la grandeza de tu majestad que has derramado sobre tu ciudad de Nínive. No hay paz. Ruido, ruido, ruido. ¿Para qué? ¡Es Jonás! ¿Qué hace? Oh, estoy cansado de este lugar. No hay paz ni tranquilidad. Escasamente se escucha uno a sí mismo. ¡Qué mundo! El hecho es que voy de mal en peor. Todo lo que veo alrededor mío es gente desobedeciendo a Dios, haciendo lo que quieren, no sintiendo respeto por Dios ni por las personas que creen en Él. Debo ser una de las pocas personas que aún quedan en este mundo que no solo cree en Dios, sino que también lo obedece. ¿Qué? Jonás de Moaner. ¡Váyanse! ¿Y ahora qué? Jonás. ¿Quién es? Dime, ¿realmente tengo que decirte quién soy? Oh. ¿Qué quieres tú de mí, Señor? Yo te he escogido para que seas mi profeta. Pero me estás dando una gran responsabilidad, Señor. ¿Qué mensaje debo llevarle a mi gente? El mensaje no es para tu gente. Es para la gente de Nínive. ¿Nínive?
Pero Nínive está a muchas millas de aquí. No. Lo siento. Irás a la gran ciudad y hablarás fuerte contra la maldad que allí encontrarás. No. ¿Por qué? Todos saben que Nínive es una ciudad perversa. ¿Por qué tengo yo que ir a un lugar tan terrible como ese? Quiero que sepan que el Señor Dios sabe sobre su maldad. No. ¿Qué podría hacer? ¿No van a escucharme a mí, un forastero? ¡No! Te escucharán cuando les adviertas que el Señor Dios va a castigarlos por sus pecados. ¡No! De ninguna manera, tú no eres su Dios. Al menos eso es lo que ellos piensan. ¡No! Ellos tienen sus propios dioses y muchísimos. Dioses con cabezas, garras, alas y cuernos. ¡Ve! Prefiero ir al océano. ¡No! ¿Qué te importa a ti lo que pase en Nínive? A mí no me importa. Jonás. Quizás ni siquiera a ellos les importe. ¡No! Nínive es por aquí. Gracias. Si Nínive es por aquí, yo iré por allá. Oh, oiga, pasamanos, por favor. Oiga, no me empuje. Bien. ¿Cuál es el lugar más lejano al que puedo viajar desde aquí? Bueno, yo supongo que a España. Pero este barco parte hacia Tarsis. Venga. Iré con ustedes. ¡Fuera! ¡Laven anclas! ¡Listos atrás! ¡Dicen velas! ¡Partimos! ¡Ayúdanos! ¡Oh, granicida! ¡Sálvanos! ¡Detén esta tormenta! ¡Ramas! ¡Gran Dios del Sol! ¡Muéstranos tu cara y sácanos de la tormenta! ¡Están perdiendo su tiempo! ¡Es inútil! ¡Al menos podrías rezarle a tu Dios! ¡Eso también sería inútil! Alguien en este barco es responsable de esto. Así es, alguien nos ha traído mala suerte. ¡Silencio! Vamos a echar la suerte para ver quién es el culpable de esta desgracia. Sí. Correcto. De acuerdo. Quien saque al más corto será el culpable. No soy yo. Ni yo. Yo tampoco. Quedan dos. Es tu turno. No hay necesidad de escoger. Es mi culpa. Siempre ha sido mi culpa. Desde que era un niño. La más corta es él. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Respóndenos. Está bien, responderé. Mi nombre es Jonás. Soy un hebreo y rindo culto al Señor Dios. ¿Y cuál Señor Dios? El Dios del cielo.
creador del mar y la tierra. ¿Y qué has hecho para causar esto? Estoy huyendo del Señor, mi Dios. Entonces, ¿qué hacemos para que cese esta tormenta? ¡Arrójenme al mar! Oh, no, está loco. ¡Arrójenme por la borda! Los dioses nos castigarán. Hagan lo que les digo. ¡Háganlo! Se está deteniendo. Miren las olas. ¡Sáquenlo! ¡Vamos! ¡Regresa a la tormenta! ¡Regrésenlo al agua! ¡Sáquenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? Hagan lo que él dice. ¡Déjenlo ir! ¡Oh, no! ¡Arrójenlo ahora! Que el Dios de este hombre nos perdone. Alabanza y agradecimientos al Señor Dios del cielo. Al Dios creador del mar y de la tierra. Al Dios que nos ha salvado de un naufragio y de la muerte. ¡Arriba con ellos! ¡Empujen fuerte! ¡Bien! ¡Arriba, vamos! El tiempo corre, ya todo está bien. En esta parte de la clase veremos el libro del profeta Jonás, veremos cómo Dios hace el llamado a Jonás y cómo podemos ver el contexto en el cual estaba Jonás y traspasarlo a las vivencias de un misionero o claramente cómo lo vivido por Jonás en la época de Jonás y lo que también puede vivir la iglesia en el tiempo de hoy. Para comenzar, veamos entonces y vamos a ir con la Biblia, tomando los pasajes y dividiendo esta clase dependiendo de los capítulos que tiene el libro de Jonás, para un poco contextualizarnos y hacer preguntas, o que nos surjan preguntas a raíz de estos pasajes en el tiempo de hoy. Cómo hoy nosotros podemos plantearnos en este llamado de parte de Dios a las misiones y cómo Dios respalda las misiones, pero al mismo tiempo cómo estamos nosotros preparados para poder salir a este llamado que Dios está encargando a cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver lo siguiente. Del capítulo 1 de Jonás, del verso 1 al verso 3, vamos a darnos cuenta y van a surgir algunas preguntas con respecto al tiempo contemporáneo, a nuestros tiempos. En estos 3 versículos hay 3 cosas importantes a destacar. Lo primero, destaca que había un hombre, que vino Dios y le habló a Jonás. Le dice 2 cosas importantes. Primero, que se levante y le haga una ordenanza, le hace un llamado, un mandato. Tienes que ir a Nínive porque Nínive está haciendo las cosas equivocadas y es tu oportunidad de compartir con ellos y decirles que se arrepientan. Dios quiere usar a los mejores. Podemos decir, los que ya tienen éxito en su ministerio. Jonás no tenía ya éxito, estaba en un gobierno, estaba bajo un gobierno, estaba ya elegido como un profeta, estaba dentro de un contexto que podemos decir cómodo, tranquilo, donde estaba siendo próspero, pero dice que Dios lo llama a él.
Y Dios va a llamar dentro de las iglesias a hombres preparados, a hombres que estén dispuestos, a hombres que tengan dones especiales, corazones dispuestos. Y dice, Dios quiere usar a los mejores para ser misioneros. Dios quiere usar a los mejores para ser misioneros. Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿Sería esta o este hecho una amenaza para los pastores y líderes de las iglesias locales? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a este problema? Si nosotros vemos, si Jonás estaba siendo el profeta de un rey que estaba siendo próspero, por lo tanto este rey se ve amenazado si es que Dios toca o llama a Jonás y le dice vaya a otro lugar, sal del lugar donde estás y ve a Nínive, que eran contrarios a Israel, que eran paganos, que era un pueblo pagano, que no seguían al Dios, a Jehová, sino que adoraban otros tipos de dioses. Le dice, vaya y dígale que se arrepientan, sal de tu comodidad. Surge este primer problema. El primer problema no tan solo desde Jonás, sino que también desde el gobierno, desde aquellos líderes que están a su alrededor, de aquellos como el mismo rey, Jeroboam II, que él estaba, que no era bueno, que no hacía las cosas bien delante de los ojos de Dios, pero que a la larga podemos ver y podemos decir que también él podría plantearse, me están sacando, o Dios está sacando a uno de mis mejores hombres para que vaya a otro lugar. Dentro de las iglesias, uno de los problemas mayores que surgen es este. Cuando Dios toca y llama a quienes, no a aquellos que están sentados en la banca, no a aquellos que están cómodos escuchando la predicación del pastor, sino que Dios está llamando a aquellos que están haciendo algo, que se están desarrollando, que tienen un ministerio dentro de la misma iglesia, que están siendo evangelistas, que están siendo maestros dentro de las escuelas dominicales, que están teniendo alguna responsabilidad de liderazgo dentro de la iglesia. Y Dios los llama y surge un problema. Surge un problema para el pastor, surge un problema para el liderazgo de la iglesia, porque nos están sacando a los mejores hombres. Uno de los problemas mayores que se plantea y se presenta dentro del ministerio es que la iglesia coloca o ve a aquellos hombres que tienen un llamado como personas que son únicos, que no hay otro que vaya a suplirlo. Pero Dios suple y Dios está haciendo llamados. Por lo tanto, la pregunta es ¿por qué el pastor o liderazgo se asusta cuando Dios llama a uno de sus jóvenes, a uno de sus hermanos, de sus miembros de la iglesia, a salir de la iglesia? ¿Por qué se asusta? ¿Por qué se asustarán? Y simplemente es porque se ve que aquellos que están haciendo apoyo van a estar en otro lugar, donde no los vamos a estar viendo, donde no vamos a posiblemente ver frutos al instante, donde no vamos a ver que la prosperidad del templo o de la estructura se ve manifiesta en esto, sino que solamente vemos la otra parte que se va a ir de nuestra iglesia. ¿Cuál es la respuesta a este problema? La respuesta es simple, y la misma palabra nos da. Quien respalda el llamado siempre va a ser Dios. Y quien debe respaldar este llamado de parte de Dios debe ser la iglesia, conjuntamente con su liderazgo, juntamente con todo lo que es el cuerpo de la iglesia, apoyar a aquel hombre que Dios está llamando para ir fuera de sus fronteras. Si surge este problema y la iglesia se ve como dañada producto de las misiones, tenemos que ir a la palabra del Señor y reconocer el pasaje de la Gran Comisión, porque este llamado es ir a todas las naciones. Y es un llamado no a una iglesia, ni a algún país específico, sino que Dios está llamando a la iglesia local a involucrarse con las misiones fuera de su región. Entonces, vemos este primer problema, o surge esta primera inquietud. Segundo paso que vamos viendo dentro de la palabra, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente.
Aquí Jonás da la espalda a Dios. Aquí vemos la otra parte. Primero nos poníamos en el caso y en este supuesto y en este choque donde Jonás lo vemos cómodamente trabajando en un lugar cómodo, donde está viendo prosperidad, donde está viendo crecimiento, donde está viendo que él está sirviendo a Dios, entre comillas, pero viene el impacto de Dios. Dios le dice, tienes que salir de tu ciudad, salir de tu comodidad, de tu lugar donde tú estás, y tienes que ir ahora, traspasar las fronteras, embarcarte e ir a Nínive. Un lugar que tú no quieres, pero anda y habla lo que yo tengo que decir, dice Dios. Entonces surge lo siguiente, Jonás da la espalda a Dios. Trata de huir, pero no se puede huir de Dios. Él trata de alejarse, de arrancarse, trata de esconderse, pero el llamado estaba allá. Dios estaba ya haciendo el llamado. Dios le estaba diciendo, vamos, necesariamente yo quiero utilizarte a ti para que vayas y testifiques a los de Nínive. Dios mandó una tormenta contra el barco. Provoca esta tormenta y provoca esto para hacer despertar el corazón de Jonás, para hacer despertar y decirte, esto no es un juego, esto no es algo que tú tomas decisiones o no tomas decisiones, Dios está llamándote. Y si Dios está llamándote al ministerio, si Dios está llamando a ser misionero, a ir a compartir el evangelio, sí, puede ocupar a cualquier otro. Pero ten por seguro que tienes tú el privilegio de compartir las buenas nuevas con aquellos que nunca han escuchado la palabra de Dios. La tripulación estaba llena de pánico, pero Jonás estaba abajo durmiendo. No se daba por enterado, ni se sentía identificado con lo que estaba pasando. Por lo tanto, dice que él dormía. Y en ese momento dice que la gente se alarmó mucho. Dice, dormir es una manera en que la gente puede evitar la realidad o escapar de sus responsabilidades. Si tú te quedas dormido, puedes evadir el llamado de Dios. Tranquilamente taparte, quedarte cómodamente y decir, no, no es para mí, es para el otro hermano. Yo estoy cómodo aquí, pero Señor, yo te sirvo en la iglesia. Señor, yo soy parte de la obra. Mira, yo predico en la calle. Mira, Señor, yo dirijo la alabanza. Mira, Señor, yo hago clase en la escuela dominical. ¿Qué más demandas de mí? Quedarse dormido es evadir la responsabilidad. Surgen las siguientes preguntas que nos vamos a hacer. ¿Estamos tratando de evitar la realidad de nuestro mundo? Al quedarnos dormidos o al justificarnos, ¿estamos tratando de evitar lo que pasa en el mundo exterior, lo que está pasando a nuestro alrededor, fuera de nuestras fronteras? Donde hay lenguas, donde hay naciones, tribus, que todavía no tienen la palabra de Dios en sus manos. Otra pregunta que surge, ¿estamos durmiendo y entonces podemos responder a la llamada de Dios en nuestras vidas? Si estamos durmiendo, ¿podemos responder a la llamada de Dios? Dios está llamando. Y si Dios está llamando, la pregunta de estar durmiendo o estar cómodos, o simplemente decir, no es para mí, es para otro. O aún más, lo que hizo Jonás, se arrancó, huyó, se escondió, dijo, no, me voy. Y Dios dice, no, yo te necesito, tú eres el indicado. Veamos lo que dice a continuación, simplemente el versículo 5. ¿Cómo contestó Jonás a su llamado, a su responsabilidad? ¿Cómo responde Jonás? Y la respuesta es tan sencilla. Hay dos cosas importantes. Una huye, una se esconde, se arranca, va a lo más lejos. Y la segunda respuesta a esta pregunta es que Jonás se esconde, no solamente se esconde, sino que se echa a dormir. Dice, duermo y después despierto y aquí no ha pasado nada. Pero hay algo importante. Huyó y durmió. ¿Cuántas iglesias? Una pregunta importantísima que nos vamos a poder responder con respecto a este pasaje.
¿Cuántas iglesias están durmiendo en relación a su responsabilidad misionera? ¿Cuántas iglesias hoy día están durmiendo a la responsabilidad que es para toda la iglesia, que es para todo aquel que ha conocido a Cristo, para todo aquel que se autodenomina discípulo de Jesús? La palabra es tan clara, dice la palabra, y me seréis testigos, mártires, vayan, entreguen su vida por la causa. La palabra dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, por tanto, id, vayan, hagan más discípulos. Pero esta responsabilidad no queda para una iglesia local trabajando en su localidad, sino que también está hablando de una responsabilidad misionera fuera de las fronteras, salir de las fronteras. Otra pregunta, ¿cuántos creyentes están durmiendo en relación a su responsabilidad ya individual, ya no tanto colectiva como iglesia, sino que individual, personal, con respecto a las misiones? ¿Cuántos están hoy día dentro de sus iglesias con un llamado oculto, escondidos, diciendo, Señor, yo no puedo, me voy a ir a morir, Señor, tengo miedo, Señor, mejor huyo de ti, mejor me escondo? Del verso 8 al verso 17, vamos a dividirlo entre el 14 al 16 y el 17. Jonás, ustedes siguen la lectura en sus Biblias, pero aquí vamos a destacar lo siguiente. Jonás intenta la última forma de huir. Veamos lo que dice la palabra del Señor, del verso 8 en adelante. Jonás intenta la última forma de huir, el suicidio. Contra los deseos de los marineros, él les dijo que su única opción es echarse al mar. Aquí Jonás no tenía una revelación de parte de Dios de decirle, échame al mar porque Dios va a calmar la mar, sino que el sentimiento de Jonás era un sentimiento de decir, yo no voy a poder contra el poder. Es más, la palabra dice que yo soy aquel que temo a Jehová. Por lo tanto, él tenía un cierto grado de respeto o un cierto grado de pensamiento de que el poder de Dios era tan poderoso que podía consumir con él. Y dice que su primera forma de arrancar o de huir fue a través de dormirse, quedarse dormido. Pero la segunda o la tercera ya reacción de Jonás es decir, vengan, échenme en el mar. Mátenme. Literalmente está diciendo, mátenme, pero yo no voy a cumplir la labor de Dios. Mátenme, échenme al mar, porque sabiendo que estaba furioso el mar, se iba a morir. Entonces, una de sus respuestas es simplemente ir al suicidio. Suicidarse, quitarse la vida. Ya no va más conmigo. No tengo que seguir viviendo. La pregunta que nos surge ahora, ¿de qué manera huimos cuando nos enfrentamos a una situación difícil? ¿De qué manera usted o yo o cada uno de nosotros, de qué manera huimos a cuando enfrentamos una situación difícil? Hay un libro muy interesante que es Mi experiencia con Dios, un estudio interesante, un poco tomando la vida y la vivencia de Moisés. Y una de las partes que relaciona en una comunión con Dios, una buena relación con Dios, es que dentro de esta comunión Dios nos hace una invitación. Y tras esta invitación que Dios nos hace, surge una crisis en nuestra vida. Una crisis de tomar decisiones. Cuando Dios quiere relacionarse con uno, Dios nos plantea, muy bien, yo quiero relacionarme contigo, pero también necesito que tú ajustes tu vida. Por lo tanto, en este ajuste surgen crisis interiores, crisis de identidad, crisis de cómo yo estoy llevando mi vida y cómo tengo que relacionar mi vida. Crisis, surgen crisis. Pero en este libro, Mi experiencia con Dios, plantea que detrás de la crisis viene la parte del ajuste. Y quisiera hablar del ajuste porque es importantísimo que nuestra relación con Dios esté ajustada, esté nivelada.
Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el gran llamado de parte de Dios, o es la gran invitación de parte de Dios. Con esto testificamos al mundo, con esto le predicamos a alguien que no conoce a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero hay algo más que dice el pasaje. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque al enyugarnos con Dios, la carga se hace ligera, la carga se hace liviana. Entonces estar enyugado con Dios es ajustar nuestra vida y ponerla al mismo nivel de Dios, ponernos a la igual con Él, para que la carga la llevemos en conjunto con nuestro Señor Jesucristo y no nos quedemos llevando una carga solos, porque en el caso de Jonás, él estaba viendo esto como una carga personal, individual, donde él tenía que ir a predicarle a los de Nínive, pero dejando de lado a Dios, enfrentando solo esta demanda, enfrentando solo esta crisis, enfrentando solo esta dificultad. Y nosotros tenemos que tener claro que Dios era el que está haciendo el llamado. Y si Dios te hace un llamado a ti hacia las misiones, ten por seguro que Dios va a respaldar tu llamado. Dios va a respaldar en lo material, en salud. Dios va a respaldar tu llamado. Dios va a poner los recursos. Pero es importante ponerse ahí en la brecha, ponerse al servicio, tener los oídos sensibles a la voz de Dios para poder proclamar, para poder estar atento al llamado que Dios está haciendo, y tan claro y tan convincente en tu corazón que te permita dar este paso. Jonás huyó. Jonás decidió que lo lanzaran al mar. 14 al 16, los marineros fueron, lo tomaron y simplemente lo echaron al mar. Los marineros fueron más sensibles espiritualmente que Jonás. ¿Cómo ha preparado Dios a los pueblos no alcanzados para recibir el Evangelio? La gente que no conoce de Cristo ya está preparándose. Hay hombres y mujeres que nunca han escuchado de Cristo, pero simplemente están deseosos de que alguien le testifique. En la película Eto'e, ahí vemos a un misionero que viaja a este lugar, donde estas tribus, donde ellos están viviendo sus vidas de caníbales, sus vidas de espiritismo, y él testifica cronológicamente, hace un estudio cronológico de la palabra y les testifica cronológicamente de la palabra de Dios, y llegan a entender quién es Cristo. Llegan a emocionarse cuando escuchan que el Hijo de Dios se hizo hombre y, estando en la condición de hombre, murió por ellos. ¿Cuánta sensibilidad hay en los pueblos que no han sido alcanzados? ¿Cuánto deseo de que alguien le diga, sabes, hay alguien que dio su vida por ti y murió por ti? Estos hombres que estaban alrededor de Jonás se dan cuenta de que este Dios al cual Jonás adoraba era el verdadero Dios. Es más, cuando después que lo echan al mar, ven que la mar se calma, y dice la palabra del Señor que ellos hicieron voto con Dios, tuvieron temor de Dios, entendieron que el llamado, que el verdadero Dios no eran sus dioses, sino que era este Dios, el Dios que calma la tempestad, el Dios que da el alimento, el Dios que provee la lluvia, el Dios que provee de que uno mismo, como misionero, puede llegar a testificarle. La gente está deseosa de escuchar de Cristo. Verso 17 dice, ¿cómo mostró Dios su misericordia a Jonás? Es interesantísimo destacar que Dios ama a pesar de nuestros errores. Que el amor de Dios es mayor que el amor que nosotros podemos tener. Que un amor tan perfecto, tan perfecto que entregó a su Hijo unigénito. Y es tan perfecto que nos da oportunidades. Después que Jonás cae al mar, la historia la conocemos, la hemos visto, está en dibujos animados. La historia dice que lo tragó un gran pez, algunos dicen una ballena. La Biblia dice un gran pez. Lo traga, no lo mastica, no lo destroza, sino que se lo traga y llega directo al vientre de este pez. Y dice que esa es parte de la misericordia de Dios. Ese es parte del amor de Dios, y que nos está dando nuevas oportunidades a la iglesia local. Hoy día las iglesias están dando oportunidades de salir fuera.
Y nosotros mismos que tenemos un llamado de parte de Dios nos está diciendo, este es el tiempo. Pero si tú no quieres, bueno, va a pasar cosas, pero yo te quiero dar una nueva oportunidad. Yo quiero que tú puedas llegar a entender que tú tienes un llamado y que Dios te lo está haciendo. El pez es la respuesta para Jonás.